Muy buenas noches, bienvenidos al análisis político. Buenas noches y bienvenidos, como siempre. Buenas noches, Manuel Felipe. Buenas noches, bienvenido, Vladimir y Manuel Felipe. Germán, y toda la audiencia, como siempre, bienvenido pues para este programa. Bueno, comenzando el año, ¿no? Ya habíamos tenido un programa anterior, pero este es el programa, digamos, que un poco entramos ya en forma con lo que son los acontecimientos de este año que promete ser muy dinámico, ¿no? En materia de informaciones. Dejó de prometer para hacer, yo creo que debemos comenzar con un tema que es importante, y es que la reciente reunión realizada por la CELAC, esta organización de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, CELAC, que se realizó en Punta Cana, en República Dominicana, hace apenas acaba de terminar unas horas, pero que tiene una gran repercusión porque tocó temas sustantivos, incluso el tema del diálogo venezolano, y porque además replantea la necesidad de la reorganización de los países latinoamericanos en organizaciones distintas, nuevas, ya no referidas a la vieja Organización de Estados Americanos, la OEA, sino organizaciones donde participan fundamentalmente los países de la región. No sé qué opinan ustedes, si eso tiene algún efecto en el futuro o digno de ser comentado. Mira, siempre se buscó una organización en la cual estuvieran los países latinoamericanos para acordar políticas en el plano de la integración, en el plano de la cooperación económica. Y bueno, este escenario de la CELAC, que es una especie de OEA sin Estados Unidos y Canadá, es esa instancia. El tema es que todavía sigue siendo la OEA un foco de atención muy importante porque precisamente es allí donde están presentes estos otros países, Estados Unidos y Canadá, y donde se ha dado un debate político mucho más intenso. Hasta ahora no hemos visto, por ejemplo, en la CELAC, al menos que se haya divulgado, un debate con la intensidad como se da un debate en el seno de la OEA. Claro. Y eso es un punto importante para destacar, lo cual no quiere decir que esta instancia no tenga vigencia. Y mucho más aún si le agregamos los cambios que se han venido dando en América Latina. Por ejemplo, la salida de Cristina Kirchner del poder en Argentina, los cambios políticos en Brasil, también, bueno, vienen ahora elecciones en Ecuador, vamos a ver qué va a pasar en Ecuador. En fin, hay toda una expectativa con respecto a lo que va a ser la correlación de fuerzas en América Latina. Antes teníamos una corriente muy proclive a los cambios de carácter progresista hacia movimientos de izquierda con su diversidad, y ahora, bueno, estamos viendo el retorno pues de algunas corrientes políticas. Yo creo que en este caso, bueno, la CELAC es un movimiento, buenas noches a todas y todos, muy importante, que sin duda reivindica aquel viejo sueño de la anfictionía, donde precisamente pues el sueño de Bolívar, el sueño de Bolívar. Congreso de Panamá. Y sin mezquindades, yo quería decir también que quien impulsó inicialmente todo este proyecto fue el presidente Chávez, fundamentalmente, pues, ¿no? En estos tiempos modernos. Aun cuando, reconociendo lo que tú estás planteando, hay en este momento, digamos, un cambio importante en cuanto a lo que fue la conformación inicial de este grupo de países, porque en los cambios que hubo a nivel de los más importantes países de América Latina, como es pues Brasil y Argentina. O sea que una corriente que parece en esa dirección venir ya de regreso de lo que fue una ola que hubo inicialmente hacia movimientos sociales de izquierda, y y ahora se impone otra filosofía. Pero sin embargo, esta reunión arrojó pues elementos bien importantes para el país, para Venezuela. Entre ellos, como fue eso que decía Manuel Felipe, que propiciar el diálogo. Ellos propusieron eso, la posibilidad pues de que en Venezuela se vuelva a retomar el diálogo, y sobre todo, una cosa importante también, que fue el rechazo al decreto Obama, que también pues fue parte de la agenda de discusión. Decisiones tomadas por unanimidad, lo cual es importante, no ambas. Sí. Pero también en esto hay que recordar que la CELAC de alguna manera tiene un antecedente importante en Parla Sur, ¿no? Que ha tenido también mucha relevancia, sobre todo en el caso de Venezuela, porque desde hace tiempo se planteó la necesidad de que se configurara una organización de países latinoamericanos. No olvidemos que la OEA en el año 48 en Bogotá, la famosa reunión, por cierto,
que coincidió con el asesinato de Gaitán, se dio con la presencia de Estados Unidos y de Canadá como el comienzo de la llamada Guerra Fría. Entonces no eran los países latinoamericanos, era la incorporación de los países latinoamericanos en el contexto de la contención de la guerra que se estaba dando en el mundo entero, ¿no? Con el plan Marshall. Marshall incluso estuvo presente en Bogotá. Es decir, pero después con el tiempo se llegó al convencimiento que los países latinoamericanos deberían tener sus propias organizaciones que respondieran fundamentalmente a sus intereses, no siempre coincidentes, sino en muchos casos discrepantes con los intereses de dos potencias tan importantes como Canadá y como Estados Unidos, ¿no? Ahora, fíjate, también hay un elemento allí que yo creo es bueno precisar, Manuel Felipe, Parlasur, pero previamente al Parlasur está el Parlamento Latinoamericano, digamos, que fue es una instancia muy importante que tiene larga data ya en América Latina y es un parlamento además muy diverso, que creo que también ha cumplido su rol, ¿no? De hecho, Venezuela fue el país de América Latina precursor en las elecciones directas y secretas de los diputados al Parlamento Latinoamericano y lamentablemente pues se produjo allí otro retroceso, pero esa es harina de otro costal. En todo caso, sí es importante, por supuesto, recordar lo que tú has dicho en cuanto a que esa organización, esa especie de OEA sin Estados Unidos y Canadá, responde pues a una aspiración histórica. Vale ahora plantearse si esta configuración de la CELAC puede verse lesionada por los cambios políticos en América Latina hacia corrientes que no responden a lo que fue precisamente el planteamiento de Hugo Chávez cuando impulsó esta iniciativa. Cuando ¿no? estaba el presidente Chávez, sí, evidentemente. Esto es una prueba para esta organización, para la CELAC. Hubo cierta homogeneidad pues, en cuanto a las ideas que se estaban planteando, sobre todo por la presencia de estos dos colosos latinoamericanos, Argentina y Brasil, que estaban más o menos de alguna manera ligados a lo que era la propuesta que se generó en Venezuela y por supuesto contrarios en lo fundamental a lo que era el comportamiento de la OEA. Entendamos que también, y hubo mucho rechazo a la OEA en un momento determinado, que fue hasta denominada como Ministerio de Colonia. Sí, cómo no. Así lo denominó Cuba. Fidel Castro. Fue Raúl Roa fue que lo dijo en aquel momento, ¿no? Sí, cómo no. Sí, cuando Cuba incluso fue sacada, pues desplazada de la OEA. Por cierto, yo tuve la oportunidad de ir a la OEA y vi el viejo salón de sesiones de la OEA en una entrevista que le hice a Almagro y ahí estaba la silla que ocupaba, la última silla que ocupó Cuba en la Organización de Estados Americanos, cosa que incluso los cubanos dijeron que ellos más nunca entrarían a la OEA. Uno nunca puede decir está bueno beber, ¿eh? Por supuesto. Y además yo escuché términos muy duros de Fidel con relación a la OEA, que hablaba hasta de la centina de esta organización, como si fuese la centina de los barcos. O sea, la centina de los barcos es donde van los desechos. Los desechos, sí, así. Entonces, cosas muy duras, ¿no? Y bueno, en este momento el mundo está cambiando, ¿no? Todo indica. Pero fíjate, también hay un elemento. Fíjate que hay un caso importante en alguna oportunidad. Juan Domingo Perón dijo que la OEA era una reunión de democracias pentagonianas, refiriéndose que eran democracias formales, pero que respondían a las políticas del Pentágono. Sí, ahora, evidentemente que la influencia de los Estados Unidos y de Canadá en la OEA es fundamental. Claro. Ahora también es bueno tener una instancia económico, ¿no? La existencia de la CELAC no pone en duda, pienso yo, la existencia de la OEA, o no anula la necesidad de la OEA, porque también es bueno tener una instancia donde tú puedas discutir con Estados Unidos y con Canadá los temas de la región, porque si bien somos una región latinoamericana, pues somos parte también de una realidad donde están Estados Unidos y está México, por ejemplo, ahora que hacemos el tronco con el tema del muro que está haciendo construir, que va a empezar a construir Donald Trump. Ese es un tema que... Bueno, tenemos que despedirnos ya con ese tema y regresar. Y la etiqueta también, ¿no? Que lo va a decir Manuel Felipe, la etiqueta es análisis político. Ya regresamos. Regresamos con el análisis político. Hay algunos mensajes en nuestra etiqueta análisis político. Una, por ejemplo, señala que felicitaciones por el programa. Comenten algo de la injerencia rusa
sobre la crisis mundial. Bueno, íbamos un poco en esa línea, ¿no? Bueno, sí, la injerencia rusa es bueno, se puede hablar de injerencia rusa, injerencia norteamericana, China, es decir, las grandes potencias son injerencistas por naturaleza, eso está en su ADN. Es imposible pensar en una gran potencia que no tenga injerencia en su entorno más próximo y en los que no son tan próximos. Cualquier injerencia es negativa, por lo menos en caso no es potencia. Ya no sería potencia. Claro. Sí, además. Sería una potencia impotente. Siempre han denominado a toda la América Latina el patio trasero de los Estados Unidos, producto pues precisamente de su hegemonía, sobre todo en esta zona del mundo. Y bueno, pero y lo que pensaba incluso, bueno, vamos a remontarnos a la historia, lo que decía, eso ya muy, digamos, muy dicho, que es lo que decía Bolívar, pues, ¿no? Decía, con relación a los pueblos de América Latina, que fue uno de los fundamentos de la anfictionía que él planteó, que era, bueno, que tenía que haber una gran nación con todos los pueblos de América Latina para enfrentar al monstruo del norte, ¿no? Que lo planteaba en ese momento. O sea, que eso tiene sus raíces históricas también, el hecho de que hoy se haya, o desde el 2011, que fue cuando se inició este proyecto, se hayan reunido todos los países de América Latina. Pero como tú lo venían comentando, hubo un movimiento hacia la izquierda en toda la América Latina, pero bueno, ya parece que hay un retroceso, por decirlo de alguna manera. Es una cuestión semántica, pero que viene de regreso una ola de gobierno que no tienen nada que ver con los movimientos sociales, las propuestas sociales, sino que sencillamente, bueno, van a otra cuestión mucho más pragmática, ¿no? Eso te revela dos cosas. Uno, que la historia es cíclica. Y dos, que bueno, que cuando los pueblos constatan que no hay resultados, pues votan. Cuando votan, se expresan. Esa es una realidad, esa es la democracia, ¿no? Y en el caso de América Latina, bueno, ahorita está por verse qué va a pasar en Ecuador, un país que tiene índices económicos bastante interesantes. El caso de Bolivia también los tiene, y Nicaragua ni se diga, ¿no? Cómo ha crecido la economía en Nicaragua. En fin, es toda una discusión. Pero sabes que había una cosa íbamos a hablar de Trump y el muro, ¿no? También. Pero una cosa importante que decías tú, Vladimir, en el sentido de que hablamos de los escenarios políticos, ¿no? De la OEA, justamente de la CELAC, pero también siempre hubo la necesidad de encuentros y de organizaciones que tuvieran que ver con el tema económico, ¿no? Con el tema de los tratados económicos, de la integración económica, la integración, de los intercambios, y eso de los años 60, el caso de la LAC, que se fundó en Montevideo, el caso de lo que ocurrió posteriormente, el Pacto Andino, por ejemplo, la experiencia que tuvo, el último más reciente, Parlasur. Todos han sido esfuerzos importantes en función de los temas económicos, de integración. Pero el Mercosur como última el Mercosur, no necesariamente por razones políticas. Claro, así es, eso es correcto. Esa es la realidad del mundo, ¿no? Es que son dos niveles, el nivel por la discusión política y por supuesto la cooperación económica, que por supuesto en América Latina, en el caso UNASUR, va en esa dirección también en cuanto a la integración política y buscar mecanismos para la integración económica, pero el Mercosur es limitado pues a una pequeña cantidad de países. Todavía no se ha creado una instancia, digamos, no estamos como en Europa, pues que ya hay una comunidad en funcionamiento, que de hecho viene también de regreso. Viene de regreso, pues el Brexit está ahí y ya muchos franceses están planteando salirse también de la Unión Europea. O sea que ya esos pactos no son eternos. Claro. Y la llegada de Trump al poder pues plantea un escenario nuevo, porque estamos en un tiempo de cambio. En Estados Unidos siento que no ha habido solamente un cambio de un gobierno demócrata a uno republicano, sino que se está viendo un cambio de época y de paradigmas incluso en la política. Trump no es la antipolítica, yo no creo que sea la antipolítica, es una forma distinta de hacer política, muy ligada por supuesto a las decisiones de carácter económico, ¿no? Me suena mucho eso, una forma distinta de hacer política. Trump por lo menos en este momento es algo de eso, o sea, una cosa que digamos que no puedes determinar cuál va a ser la suerte de la política norteamericana, sobre todo en este momento con una agresividad que ha empezado Trump, ya planteando el muro, firmando el decreto del muro y obligando a los mexicanos a pagar el muro. Y por cierto, eso trajo como consecuencia la suspensión de la visita de Peña Nieto. De Peña Nieto a los Estados Unidos y una respuesta muy fuerte también por parte de Peña Nieto. ¿Sabes que ese es un hecho bien importante al que tú señalas? Porque este cambio de Trump es un cambio político, sin duda alguna,
pero también va a introducir cambios, ¿no? Modificaciones importantes en la política latinoamericana. Esto que acaba de ocurrir con el muro, que bueno, que lo había anunciado, sin duda tiene unas implicaciones mucho más graves, porque si bien es cierto que México es el país que aporta mayores emigrantes a Estados Unidos por razones geográficas, históricas, ese hecho es ha la cambiado. puerta de entrada de América Latina a Estados Pero Unidos. ese hecho ha cambiado, porque después de estos acuerdos de libre comercio que se han celebrado, hay como una especie de interrelación importante entre mexicanos y norteamericanos en materia económica. Ya no solamente son, digamos, los desalmados, los pobres mexicanos que emigran, ¿no?, en busca de trabajo a Estados Unidos, sino que hay una interdependencia, sí, en alguna manera. Pero el problema ya no es México, el problema es Centroamérica. Son todos los países centroamericanos que lo que era México unos años atrás son ahora justamente los países que buscan, los sectores populares, buscan posibilidades de trabajo allá, pero ni siquiera son ellos. Es el caso, por ejemplo, de Cuba. En Cuba se está dando un fenómeno importante y es que ya no son los balseros, sino que son cubanos que se van a través de Quito, de Ecuador, que van a Colombia, que van a Panamá, que van a Costa Rica y que llegan por esa vía a Estados Unidos. Y un caso único, emigrantes africanos que han sido identificados en varias regiones de Centroamérica que están yendo. Es decir, que el error de Trump es enfocar el problema de las migraciones del mundo como si fuera un problema circunscrito únicamente a Estados Unidos y a México. Claro, cuando es un problema que afecta al mundo entero. Lo que pasa es que yo creo que eso tiene finalidades políticas internas. Claro, pero te quiero decir, pero el fenómeno es mundial y es un fenómeno que preocupa a la humanidad. Nunca como ahora la humanidad está migrando. Eso es un fenómeno que se está dando. Los refugiados en Europa. Claro, pero volviendo al caso de Trump y México, fíjate, eso plantea algunos desafíos para América Latina. En primer lugar, bueno, el problema de la migración, el problema de las políticas sociales. No basta con quejarse de que Estados Unidos le dé un maltrato a los inmigrantes, por ejemplo, que puede comenzar un proceso masivo de deportación si los países de América Latina no comienzan a preocuparse por políticas que resuelvan también los problemas aquí, en nuestra región, que le garanticen empleo, que garanticen salud, que garanticen educación, sí, que garanticen calidad de vida. Y tiene mucho que ver para que la gente no se vaya. Tiene mucho que ver con lo que dice Manuel Felipe. Sí, en este momento, al detener ese flujo comercial entre Estados Unidos y México, van a propiciar nuevamente esa avalancha de mexicanos que se iban al norte porque no tenían fuentes de trabajo. Y ya no solo de mexicanos. Y sí, exacto. Entonces, sino de latinoamericanos. Y hay un caso curioso también que es los cubanos tenían un estatus especial en Estados Unidos. Pie seco, pie mojado, ya se acabó. Y eso se acabó, pero sin embargo eso va también. Vemos como hay una cantidad de cubanos que vienen desde Ecuador. Están forzando una vía distinta. Están forzando una vía para entrar nuevamente a Estados Unidos. Y aquí hay un problema que nos toca a nosotros, lamentablemente, hay que tocarlo también, que es el tema de los venezolanos. Alguien decía... Por primera vez, una porción importante de venezolanos, yo no diría que muy grande o mayoritaria. No, es importante. Están yendo a Estados Unidos también en la misma condición. Es importante. En condición de ilegalidad, pero con una característica, que ya no son, digamos, esos que tenían que emigrar a Estados Unidos por razones de hambre, de salud, de México, de cosas, sino que son sectores de clase media que se están yendo a Estados Unidos. Cosas bien lamentables. Están integrando en Estados Unidos una especie de población venezolana de clase media, distinta a la que fueron los mexicanos, la que fueron los cubanos balseros en su momento. De hecho, Miami hubo un alcalde de origen venezolano. Claro. Pero eso con un gran problema también que tiene que ver con la economía venezolana. Y es que allí se está generando ese fenómeno de la remesa, pero de manera importante. No son las remesas miserables que se enviaban, por ejemplo, de Estados Unidos a algunas ciudades de Colombia o a ciudades de Bolivia, sino que hay una clase media venezolana que envía remesas importantes a Venezuela. Bueno, pero ese es el fenómeno. Pero tenemos que ir a la pausa. Hay que construir un muro y regresar. Sí. Pero bueno, regresamos al tema porque tiene muchas... Y voy a decir algo luego. No se puede simplificar. Con relación a eso de los migrantes a Estados Unidos. En el próximo corte. ¿Cómo no? Venimos, nuestra etiqueta, análisis político. Bueno, ya regresamos. Regresamos.
empezamos con el análisis político. Bueno, hay en nuestra etiqueta de análisis político hay un comentario importante que señala: hablar de sacar a Estados Unidos y Canadá de la OEA es negar una realidad geográfica. Tenemos en América Latina a la primera economía mundial. Bueno, no, nadie de está planteando, eso nadie ha negado, ¿no? No, nadie está planteando, decir, no de sacar a nadie de aquí, sino que sencillamente los países de América Latina tienen toda la potencialidad de verdaderamente convertirse en potencia económica, es decir, pero uniendo los países, como fue la experiencia europea, lamentablemente con los baches que tiene ahorita Europa, pero fue ese pensamiento que tuvo Bolívar y que, por cierto, en Venezuela se originó desde el planteamiento que hizo el presidente Chávez en ese momento. Sin embargo, el realismo político ahora obliga, el realismo político y económico. Fíjate, Cuba, con todo y su modelo socialista, está buscando normalizar sus relaciones con Estados Unidos, y eso no es con un objetivo meramente político, es un objetivo también comercial, pues. Fundamentalmente comercial. Entonces, hay una realidad, o sea, no se puede obviar esa realidad, lo cual no quiere decir que tú vas a entrar en una relación de sumisión, sino hay una relación en la economía mundial de interdependencia. Hay fenómenos nosotros, por ejemplo, le vendemos petróleo a Estados Unidos. Mira, Aníbal Gómez dice, lo de patio trasero lo aprovechó China con Deng Xiaoping y ahora es la segunda economía global. Eso también es importante establecer, que Trump parece que se encierra en su frontera, ¿no? Y deja una parte importante libre de América Latina para el ingreso, sin duda, pues de Rusia y China, que están buscando mercados en América Latina. Cuando Trump está castigando las empresas que están norteamericanas que están fuera de Estados Unidos, y que eso va a propiciar pues que otras economías del mundo puedan entrar en América. Ya estaban entrando, bueno, China tiene convenios con muchos países de América Latina. Pero en este momento, por ejemplo, la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, eso va a propiciar muchas fortalezas, más ingresos para fíjate que él también está buscando activar o reactivar la economía norteamericana, atrayendo a empresas norteamericanas, bueno, con algunas medidas duras, pero también con garrote y con zanahoria. Bueno, dándole como contraprestación pues la reducción de impuestos, las posibilidades de condiciones para que reinviertan nuevamente en Estados Unidos, teniendo sus plantas en Estados Unidos. Es una política, hay que ver cuál va a ser el efecto a lo interno. Claro. De reactivación y de generación de más actividad económica. Eso es una realidad que hay que ver por dónde va. Sin duda alguna, Trump y su planteamiento está gobernando para Estados Unidos. Para eso que llaman a los Estados Unidos la población profunda. Pero esa fue su oferta al pueblo norteamericano. Es su oferta y es así porque, evidente, este proceso de globalización eso debe ser un plan ha debilitado. Este plan de globalización ha debilitado de alguna manera la fuerza de Estados Unidos tradicional, ¿no? Y eso explica un poco el planteamiento de Trump. Lo que es contradictorio en Trump es que el tema de la globalización no se enfrenta de la manera como él quiere enfrentarlo, porque es un fenómeno que se ha dado, está así, se va a seguir dando de esa manera y va a seguir acentuándose en el mundo entero. La globalización ya no se detiene por la voluntad de un presidente, aunque sea presidente, ni el país más fuerte del mundo. Ahora, yo no creo que él quiera acabar con la globalización, yo siento que él está buscando más bien es ejercer más control sobre lo que ocurre en el mundo a partir de las políticas que ellos generan. No, pero es que él no quiere acabar, ni nadie puede acabar con la globalización. Lo que te quiero decir, su política, que se ha planteado así, está dirigida a los americanos, a decirles, mire, cada vez nosotros, los americanos, tenemos menos peso en el mundo, porque en el mundo hay espacios que están ocupando otros países que antes nos pertenecían a nosotros, que eran patrimonios nuestros, su planteamiento político. Ahora, de allí a que eso pueda traducirse políticamente en hechos reales, hay una gran distancia, y el gran drama que tiene Trump es que su planteamiento está a contravía y a contracorriente de lo que es la realidad del mundo hoy. Y entonces ahí es donde se va a enfrentar a problemas muy serios en el futuro. ¿Cómo va a responder América Latina, por ejemplo, a esta situación que ha planteado Trump con México, por ejemplo? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? No sé de qué se ríe, hermano, pero debe ser algo bueno. No, lo que decía está recordando a Pancho Villa. Que te iba a mencionar una frase de Cabruja cuando estaban criticando que los cubanos se iban a Estados Unidos, bueno, sin ninguna restricción. Y decía Cabruja que si eso operara para
la América Latina, toda América Latina estuviese, si hubiese ido para Estados Unidos, si no hubiesen puesto restricciones en ese momento. El famoso el plan ese, el convenio de ajuste del año 66. La ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano 66, que se dio por circunstancias que tenían que ver con su momento. Pero que si fuesen aplicados, como decía Cabrujo, América Latina hubiera quedado despoblada en aquel momento. Sí, por las situaciones. Pero que hoy y en esto hay que reconsiderar que había un planteamiento muy realista de Estados Unidos. Y es que no se trata de eliminar eso. Cuando el presidente Obama decreta que se elimine esto de los pies mojados, no es que eche atrás esta política, sino que se normalice y se formalice. Se regularice el visado cubano hacia los Estados Unidos. Ahora, sobre todo en este momento que ya hay relaciones comerciales, políticas. Valdría la pena preguntarle al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a Luis Almagro, si habrá alguna convocatoria de emergencia del Consejo General de la Organización de Estados Americanos a propósito de la situación planteada con México. Es una situación que tiene una entidad que da para que la OEA la analice. Eso es una prueba para la OEA. Hay que ver, ¿no? Es una situación importante. Es para la OEA y es una prueba para los gobiernos de América Latina. Sí. Porque se trata de una agresión contra América Latina, no y contra México. Un país de América Latina. Ya vamos bueno, entonces, tenemos que ir al corte y ya regresamos. Etiqueta, análisis político. Bueno, de regreso. Regresamos con el análisis político. Bueno, vamos a ver qué dice. Yo quería leer un tuit aquí de Aníbal Gómez. Dice que las empresas norteamericanas en su suelo encarecería todos los productos por lo costoso de la mano de obra. Es una de las cosas, pues, que, bueno, será una consideración válida. Válida, por supuesto, ¿no? Y además, Antonio González, aquí dice que las empresas... No importa lo que diga Antonio González. Los temas económicos en este mundo globalizado no deben tener limitaciones de ideología, dice Riggi Xavier Mesa. También andamos de acuerdo con eso. Claro que sí. Es bueno que... Si no, China no existiría como existe como potencia capitalista. Pero por supuesto, claro, así es. Socialismo de mercado. Fíjate tú, qué contradicción. Hay países que hablan de socialismo de mercado y otros que hablan de capitalismo de Estado. Para que tú veas. Y terminan básicamente a lo mejor... Pero yo quería rescatar lo que tú planteaste. Por ahí que decía... Concretamente se refería a ti. Mira, Vladimir, en el sentido de que hablaste de Luis Almagro. Sí, es importante volver a eso, porque, bueno, la OEA ha sido muy beligerante, ¿no? En todos los conflictos a lo interno de la América Latina. Bueno, en este momento se le plantea un reto muy importante que es, bueno, están agrediendo a los países de América Latina y el papel de la OEA es precisamente salir al frente a defender a los países que son integrantes. Y la otra pregunta, ¿convocará o pedirá el gobierno de México la convocatoria de la OEA como órgano en el cual se pueden dirimir estas cosas? ¿No? Y bueno, y de la aplicación de la Carta Democrática. Bueno, ese es otro tema. Perfecto. Bueno, pero tiene que ver Estados Unidos. La aplicación de la Carta Democrática de los Estados Unidos. Estados Unidos es parte de la OEA. O sea, y Estados Unidos se lo ha aplicado o pide que se le aplique a Venezuela. Entonces sería bueno aplicárselo a los Estados Unidos también. O en todo caso, ¿cómo cabría la Carta Democrática en este caso entre México y Estados Unidos? ¿En qué cabría? ¿En qué sentido? En el tema del derecho de los derechos de los inmigrantes. Los derechos y la agresión de un muro y la pretensión de que México pague los costos de un muro. Fíjate, esa es una discusión interesante. Un país quizás tiene derecho a construir un muro en la frontera con otro país, ¿verdad? Pudiera construirlo. Y se está construyendo en el mundo entero, y además se ha construido, bueno, ahí está, por ejemplo, en el caso de la Franja de Gaza, lo construyeron los alemanes de Alemania Oriental, los rusos, pues. Pero ellos pagaron su muro, ¿no? Sí, claro. La cortina de hierro, el muro de Berlín, ¿no? Se está construyendo en Hungría en este caso. Yo creo que muchos países europeos para contener a los inmigrantes. Medidas de este tipo, sí, eso. Ahora, ¿esos muros resuelven el problema? En absoluto. Lo encapsulan. Por supuesto. ¿No? Y es una válvula para explotar en cualquier momento. Bueno, recordamos siempre pues nuestra etiqueta, claro, pero hay el análisis político. Hay un punto en el análisis que yo creo que es interesante. Hay por cierto, un mensaje de Jovin García que dice: de los venezolanos y nuestras luchas democráticas depende nuestro futuro. Saludos desde Trujillo. Saludos. Mira, Anros Nacional nos está enviando un Twitter que dice: es necesaria la unidad dentro de la diversidad y la integración latinoamericana y caribeña para el bienestar del pueblo. Bueno, un mensaje bien
alentador, pues, ¿no? Néstor Castillo, buenas noches, excelente programa, dice por aquí, ¿no? Gracias, bueno. Y hay otro que no le gusta. Y amigo, voy a ser sincero, el programa no me gusta. Dice Harold Hernández, parte de la opinión que cada quien tiene, pues Por es supuesto. la democracia, ¿verdad? Se respeta mucho. Por supuesto, así es. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y bueno, Jorvin García también habla de la presentación del programa electoral. Y Jesús Suárez habla de las elecciones. No podemos decirle a Pátria, a quien llame, a invocar la Carta Democrática. Bueno, pero el tema de las elecciones no viene a cuento en lo que estamos tratando acá, ¿no? En este día de hoy que estamos hablando de la situación latinoamericana. Sobre ese tema tendríamos que hablar en el futuro sobre el tema de las Ahora, el elecciones. tema, en fíjate tú, Venezuela. volviendo, claro, es un tema que por supuesto lo tratamos todos los días, pero básicamente hoy estábamos dedicados por el impacto que ha tenido pues la suspensión de la reunión entre Trump y Peña Nieto, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Estados Unidos con esta decisión? ¿Qué van a hacer los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Los que están en situación de legalidad y los que están en situación de ilegalidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la cantidad de empresas y de familias que tienen contratados a inmigrantes en Estados Unidos? Es un debate interesante porque inmigrantes ilegales, hay inmigrantes legales e inmigrantes ilegales, ¿no? Claro. De diferentes nacionalidades, no solamente mexicanos, ¿no? Pero una de las razones que esgrimió Trump era que los norteamericanos estaban perdiendo puestos de trabajo, precisamente por la participación de los inmigrantes. Claro, lo que pasa es que cuando hay una economía activa, cuando hay una economía en movimiento, Estados Unidos es una sociedad de clase media fundamentalmente, hay sectores pobres, pero básicamente es una sociedad de clase media, ahí hay trabajo que no lo hacen los norteamericanos, que lo hacen son los inmigrantes. Exactamente, y eso es lo que explica un poco el crecimiento de las migraciones. Además, Estados Unidos es un país de migrantes de toda la vida. Pero también. También lo es. Sí, claro. Y nació nosotros así también, y lo es así. Trump es hijo de inmigrantes. Pero también hay que Es una preguntarse contradicción. Sí, qué bueno, ocurre pero con el habitante tema. originario de La Estados esposa Unidos. de Pero la Trump otra es pregunta es, inmigrante. si aplicamos los Estados Unidos, ¿qué ocurre con el tema de las migraciones en Europa, por ejemplo? Es el mismo problema. ¿Qué vamos a aplicar? Lo mismo de Trump. Vamos a levantar el muro en todos los países europeos. ¿Qué va a ocurrir con lo que está ocurriendo con la Unión Europea y todas estas tendencias a la disolución, a la Fíjate, por separación? ejemplo, entonces es allí donde un órgano como Naciones Unidas tendría que discutir, y los organismos que dependen de ella, por ejemplo la FAO, entre otras, bueno, discutir qué pasa con el gasto en armamentos en el mundo y en los países, por ejemplo. ¿Por qué se gasta tanto en armas? Tanto en los países como en el mundo en general, porque es más importante la compra de armas que compra de alimentos, por ejemplo, en muchos casos. ¿Por qué hay carrera armamentista todavía? ¿Por qué se fomenta esto? ¿Qué hacer para que la inmigración no sea la solución que tenga un ser humano ante situaciones en las cuales no tiene derechos? El derecho a comer, el derecho a vestir, el derecho a tener una vivienda, por ejemplo. Esos son problemas que los gobiernos deben atender también. Los gobiernos y el mundo, o sea, son retos de la humanidad. Son retos que están allí. Yo creo y que ponen en juego esas llamadas metas del milenio. Hay unas metas del milenio que uno ve que no se cumplen. Además, suscritas, ¿no? Suscritas por todo el mundo. Por todo, por la mundo, ONU, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el problema es multidimensional. Bueno, un tema que, sí. tiene Trump presente, que es el tema del cambio climático, suscrito por el mundo entero el año pasado, hace 2 años. Sin embargo, en Kioto, ha como en la puesto cumbre, Trump, frente a lo cual se ha enfrentado ha Trump. decretado la construcción de los oleoductos que vienen de Alaska, o sea que con un daño ambiental terrible, porque precisamente que la persona que hace las veces de ministro de Ambiente no cree en el cambio climático, sino bueno, sencillamente en la inmensa destrucción del planeta para tener beneficios. Y eso va a traer como consecuencia, bueno, que este planeta llegue a situaciones bien difíciles y críticas, ¿no? Claro, yo lo que pienso es que mucho... Bueno, el caso del arco minero aquí en Venezuela, que genera un debate también interesante, ¿no? Lo que yo pienso también... Sería que- tema de un buen debate también. Sí, un tema específico. Lo que yo creo que en general el planteamiento de Trump tan atrabiliario, ¿no? Disparatado, ¿no? Aparentemente disparatado. Eso es un bueno, plan. Bueno, sí, pero para obviamente. buscar votos que hace planteamientos tan contradictorios, bueno, tendrá de alguna manera que organizarse y tendrá que asumir aquellos temas que son factibles, que son posibles, y aquellos que fueron simplemente recursos electorales efectistas, ¿no? Claro, y ahí se va a poner en juego eso va a el ser- sistema de porque contrapesos de la sociedad porque en norteamericana. definitiva, exacto, porque gobernar la sociedad norteamericana no es gobernar un país africano, esos países primitivos africanos de años atrás, sino gobernar una sociedad con una estructura económica, con una tradición, con una... Bueno, con vamos una a un corte, ¿no? fortaleza Vamos al corte democrática. ya. Con la etiqueta análisis político.
Ya en la parte final del análisis político, queríamos hacer un comentario sobre un hecho importante que se registró el fin de semana, y fue la decisión de llevar los restos al Panteón Nacional de Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda fue presidente de la Junta Patriótica, que derrocó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero, y sin duda alguna, bueno, es un acto de justicia, ¿no?, con Fabricio, quien fue un destacado reportero, periodista, tuvo esa altísima responsabilidad de dirigir la Junta Patriótica en circunstancias muy difíciles. Luego tomó un camino muy difícil, que fue el camino incluso de las guerrillas, murió en circunstancias que nunca fueron suficientemente aclaradas, para muchos fue víctima, fue asesinado. Y en fin, yo creo que este tipo de reconocimientos a venezolanos como Fabricio, bueno, tienen que ser valorados y tienen que ser de alguna manera que funcionen como estímulo al rescate de los valores democráticos del país. Ahora, ¿no? lo que yo sí creo que ojalá algún día podamos los venezolanos tener un espacio en el cual decisiones como esta nazcan de un gran consenso nacional. Yo creo que es indudable el aporte que hizo Fabricio Ojeda en la lucha por la democracia. Imagínate la valentía de un periodista de Palacio de estar dirigiendo un proceso de lucha contra una dictadura y hacerlo desde allí, bueno, entrevistar al dictador, en fin. Hay que ver la valentía que tuvo Fabricio Ojeda. Bueno, y también es una decisión valiente renunciar al Congreso para irse a practicar una política en la cual se creía, que yo creo que era equivocada, pero en todo caso fue una valiente decisión, ¿no? Y eso es importante señalarlo, pero me refiero que es importante, por ejemplo, que decisiones como esta sean acompañadas de un gran consenso nacional. Pero es importante destacar, Vladimir, que bueno, esta decisión, bueno, tuvo sus afectos y sus desafectos. Como suele ocurrir en estos casos. Estas situaciones que son importantes, pero más allá de en la familia, con todo claro, respeto, pero es importante, ¿no?, resaltar que la importancia de Fabricio, bueno, para mí se merece como un venezolano que, bueno, obviamente tuvo como una destacadísima participación en el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sobre todo en unas situaciones en las cuales pudo transitar, bueno, muy cercano a lo que era la dirección de esa dictadura, que era Marcos Pérez Jiménez. Claro. Y además una decisión honesta, romántica, pudiéramos decirlo también, pero con una gran valentía, porque tomar esa decisión no es fácil. O sea, eso es poner a riesgo tu vida, es una cosa que... Incluso, fíjate, ¿qué haría yo en el caso de los héroes, de los mártires que lucharon contra la dictadura? Mira, los que fueron torturados, los que fueron desaparecidos, los que fueron asesinados, los que fueron enviados a Guasina, los que fueron enviados a Amazonas como confinados políticos, los que estuvieron presos en el Obispo, en fin. Bueno, quizás debería haber algún lugar en el cual se le rinda homenaje a quienes en esa época lucharon contra la dictadura. Yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo no reconocer, por Dios, el rol de Jovito Villalba, por mencionar un caso, ¿verdad? Y no solamente en esa época, quienes lucharon contra la dictadura de Gómez, por ejemplo, la generación del 28, que tantos aportes hizo en la lucha por la democracia, esa dirigencia estudiantil valiente que se enfrentó a la dictadura de Gómez. Entonces, aquí en la democracia venezolana, en el sistema político venezolano, tenemos que poner en claro muchas cosas y un poco hacer el análisis de la historia en frío, como diría mi amigo el diputado José Gregorio Correa. Dejar que la sopa se enfríe para poder tomarla con calma y analizar los hechos históricos con esa frialdad que la historia deja para sacar conclusiones. Pero tú sabes que la historia la escriben los vencedores. Y entonces, pero es importante ir al hecho real que, bueno, los historiadores, Manuel Felipe, que tiene mucho conocimiento profundo. Además, actor de esa época de alguna manera, ¿no? Exactamente, que conoció pues, en esencia, muy cercano, claro, por supuesto, a Fabricio Ojeda, pues puede darnos algunas anécdotas que pueden, bueno, darnos una luz de cómo era Fabricio Ojeda en ese momento. Bueno, Fabricio era reportero del diario El Nacional, así es. Era reportero de Miraflores, era un periodista activo, muy luchador, muy modesto, muy destacado. Recuerdo, Fabricio, nos reíamos mucho. Él tenía un Pontiac ya de esa época, medio destartalado, y nos reíamos mucho. Lo que nadie pudo pensar es que esa madrugada, a las 3 de la mañana, la radio, que en ese momento, bueno, cayó Pérez Jiménez, se anunció, apareciera la voz de Fabricio Ojeda anunciando: yo soy el presidente de la Junta Patriótica. Fue una sorpresa para todo el mundo. Una sorpresa para todos. Y luego, por supuesto, el reconocimiento que mereció la lucha
de Fabricio, gran periodista, gran colega, reportero, era por supuesto un político preparado, crítico, analítico, pero fundamentalmente era un reportero que todos los días iba a la fuente, que cubría la fuente, y logró hacerlo de manera tan magistral que nunca se pudo descubrir. Pérez Jiménez al menos no pudo descubrir que quien estaba muy a su lado, que lo acompañó en una gira a Lima, por cierto, y en ciertas giras, era precisamente ¿Qué habrá el pensado Pérez Jiménez cuando vive en la vaca sagrada? Caramba, pero ¿cómo me engañó ese muchacho? ¿Ah? ¿Cómo me dejé meter ese strike? Bueno, fíjese lo que es la vida. Así es. Por cierto que el hijo de Fabricio Ojeda, también, también fue periodista del Diario Nacional. Ajá. Fue reportero del ámbito de sucesos, más que de la política. Tuvo algunas opiniones contrarias, pues, ¿no? Disidentes de esto, y es válido. Es válido, sí, cómo no. Es el debate que se tiene que dar. Bueno, lo que pasa es que hay personajes que, ahí sí hay que decirlo, escapan ya al ámbito de lo familiar y traspasan ese ámbito al ámbito de lo histórico, de lo político. Y bueno, es parte de la democracia, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que concluir el programa. Si no nos vamos, corremos el riesgo de quedarnos, como dicen. Sí. ¿No? Todavía tenemos en la Jesús etiqueta. Suárez dice, no critico el traslado de Fabricio al Panteón, critico el discurso político. Sí, lo que sí, en todo caso, un por poco supuesto, lo que tú señalabas, sí, es otra cosa, ¿no? El discurso político es otra cosa que el hecho en sí. En sí de trasladar. Que siempre, mira, los gobiernos tratan pues de que en este tipo de situaciones se obtenga algún tipo de ventaja. Eso ha ocurrido con ese hecho y ocurrirá en el futuro con otros hechos. Eso no tiene nada de novedad. En todo caso, bueno, lo que sí creo que es importante que Venezuela pueda reconocer finalmente a quienes merecen ese reconocimiento, independientemente de su pensamiento ideológico. Puede ser un adeco, o puede ser un comunista, o puede ser un urredista, o un masista, en fin, yo creo que eso es secundario con respecto al valor de los hombres. Por ejemplo, ¿cómo no hacer un reconocimiento, y está vivo todavía, a Pompeyo Márquez, Santos Yorme, por ejemplo, que por diferencia ideológica alguien va a decir que no lo merece? Bueno, eso sería un acto de mezquindad, por ejemplo. Pompeyo, bueno, que está convaleciente, tiene problemas de salud, por supuesto, y bueno, ha dado sus aportes a la lucha por la democracia. Eso es innegable, ¿no? Por ejemplo, No, sin duda, tantos venezolanos, Teodoro Pekov, por ejemplo, sin distinción política de ninguna naturaleza. Tienes un Twitter ahí. Bueno, hay un Twitter, sí, que envía Bolívar Divisa, dice que llevar a una persona al Panteón Nacional debe ser aprobada por la Asamblea Nacional si se respeta la Constitución Nacional de Venezuela. Un poco coincide con lo que tú señalabas, Vladimir. Y Ambrose Nacional nos dice que aún existen muchos héroes que aún hoy están luchando como alguien por ahí quien fue torturado y preso. Bueno, claro, es que de eso se trata, de reconocer. Aquí ha habido en todas las épocas personas que han dado muestras de valor o de desprendimiento y que han sido víctimas pues de situaciones injustas. Bueno, esas personas todas merecen reconocimiento. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De no excluir a nadie por su manera de pensar. Eso es lo más odioso. Y sobre todo en situaciones tan difíciles como se vivió cuando la dictadura de Pérez Jiménez. O sea, lo que quiere decir es que el pueblo en algún momento emerge y se da su derecho, pues, que le corresponde a ser libre y trabajar absolutamente en democracia y en libertad. Así es, de eso se trata precisamente. Bueno, no sé si ya tenemos que despedirnos. No, todavía nos quedan. Vamos a leer algunos mensajes, tenemos mensajitos por aquí. Hoy yo vine, sin pila, vine sin mucha batería, ¿no? Por aquí estamos en vivo con el programa Análisis Político. Buenas noches, excelente programa, nos dicen por aquí. ¿Qué opinan ustedes que hoy todas las instituciones del gobierno colocaron en su oficina en aquí no se habla mal de Chávez? Dice José Suárez, pregunta eso. ¿Qué les parece a ustedes? Muy mal hecho. Yo creo que la gente tiene derecho a expresar lo que piensa. Por supuesto. Sí, la libertad por delante de cualquier circunstancia. O sea, que yo creo que eso hay que preservarlo. La posibilidad de que los ciudadanos vivan en absoluta felicidad, porque la opresión nunca va a tener un buen resultado. Y eso ocurrió pues en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y va a ocurrir con cualquier dictadura en el mundo. Así que yo creo que el llamado es a que todos contribuyamos a que tengamos un país de paz, sobre todo preservar la paz en nuestro país. Yo creo que en las instituciones del Estado lo que debería decir en todas es, aquí se trabaja para el beneficio de todos los venezolanos sin exclusión. Eso es lo que yo creo que debería decir. Bueno. Nos quedan todavía Twitter, ¿no? Sí, señor. Por revisar. Ajá. Dice la etiqueta Análisis Político, señala, celebran el programa y hay un reconocimiento importante también, Vladimir Germán, a que
hayamos tocado el tema de Fabricio Ojeda y consideran que más allá de la opinión que pueda merecer el hecho de que sus restos sean trasladados al Panteón Nacional, es un gesto que se reconoce y que habla muy bien de la democracia venezolana. Ahora sí tenemos que despedirnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre, a las 8, cuando estaremos de nuevo con el análisis político. Gracias a todos quienes nos escribieron a nuestra etiqueta. Muy buenas noches. Bueno, y no olvide que todos nos vemos. Por Globovisión, aquí nos vemos todos. Aquí nos vemos todos.